Acá voy a poner sus caras Bueno, para verlo. Quería hacer unas encuestas, pero me parece que no me deja acá la aplicación de Zoom. De última las hago después medio asincrónicas, un poco para conocerlos a ustedes. La primera clase suele ser presencial, que en realidad nos tocaba ser presencial, pero tuvimos el feriado y, y bueno, entonces en ese sentido tenemos que respetar un poco lo que nos pide la universidad. Yo ahora voy a mostrarles absolutamente todo lo que tenemos preparado de la online para que ustedes chequeen la información siempre. Antes me voy a presentar. eh, ¿Qué es esta materia? ¿Quiénes somos? Acá hay dos docentes. Hay uno que nos va a estar dando la materia, que es Ernesto Gallegos. Él es el profesor. eh, él creó la materia en sus inicios, hace creo ya 4 años, 5 años. Ambos somos geólogos de la Universidad de Buenos Aires. Él es doctor en geología, yo soy licenciado en geología. Y creó esta materia con el fin de hacer una materia de divulgación de la geología para público general. De acá nos vamos a encontrar con estudiantes de todas las materias de la universidad. Hay mucha gente de viverismo, hay mucha gente de enfermería, hay gente de las tecnicaturas de informática, hay gente de educación. Lo sé porque ya todos los cuatrimestres pasa lo mismo, tengo un poco repartido de todo un poco. Hay alguno que otro que les voy a ver si me pone con el signo de levantar el dedito o levantar la mano, de metalurgia, o me lo pone en el chat, cualquiera, cualquier forma. ¿Hay alguno de metalurgia? ¿Por qué? Porque los que hagan ingeniería en metalurgia tienen, bien, ahí Facu me contestó, tienen una materia que es mineralogía. En mineralogía van a tener Ernesto. De hecho, Ernesto está dando mineralogía, por lo tanto no puede sumarse a las clases. Eh, Hay 2 o 3 cursos de geología en la universidad que tienen foco en una carrera en particular, son para estudiantes de una carrera en particular. Em, por ejemplo, creo que está el profesorado de geografía que se va a abrir ahora, como les comenté, ingeniería en metalurgia. Los técnicos ambientales, disculpen si no me sé bien el nombre de la carrera, los técnicos ambientales tienen su materia de geología. ¿Qué pasa con esas materias? Son introducciones a geología con un fin para sus carreras. Bien, no existe, me atrevería a decir, en ningún lado del mundo, no lo sé, pero al menos en nuestro país no existe una materia de geología para público general. Es decir, que llevemos la geología a un nivel no tonto, a un nivel que lo pueda entender todo el mundo. Entonces, ¿cómo dar un conocimiento de una ciencia que ahora vamos a ver de qué trata, porque nosotros le pusimos un nombre rarísimo? Perdón, cuando hablo de nosotros, pero el nombre se lo puso Ernesto. ¿De qué trata esta materia? Habla de una ciencia muy compleja que es difícil llevarla a gente que capaz que no tuvo introducciones a química o física, muchos de ustedes. Algunos sí, por sus carreras ya lo habrán hecho, pero otros, algunos se lo encuentran con que es parte de su primera materia, de su primer año, o bien sus carreras no incluyen estudiar nada de química y física. Entonces, lo que hemos tratado de refinar, es una materia en constante evolución, es cómo mostrar este contenido a todo el mundo y además hacerle saber de que es importante por muchas cosas. Esta materia va a tener, bueno, no me quiero adelantar, pero va a tener importancias desde lo social hasta reflexiones entre el medio ambiente o cuestiones que tienen que ver más con el conocimiento de cómo funciona el mundo, ¿no? A nivel de energía o minerales. Bien, ahora vamos a ver un poquito de cómo es nuestro temario. Entonces, esa es nuestra materia. Tenemos una materia, una UR. La idea es que sea una materia no pesada. Yo no les mando a hacer actividades, salvo algún contado de excepción. Tenemos 8 encuentros presenciales, 8 virtuales. Esto va a estar alterado, por supuesto, por la dinámica de feriados y paros. ¿Cómo nos manejamos en ese sentido? Cuando hay feriado no hay clases de ningún tipo.
Yo les puedo o no mandar un video, dependiendo cómo estemos atrasados en el calendario académico. En general nos atrasamos porque yo prefiero ir un poco más lento en vez de dar todos los temas. Y con los paros, en general, yo no suelo dar la clase, pero trato de mantener el programa, trato de mandar un video, especialmente con los paros. Pero bueno, los feriados, obviamente, nada, son feriados. Que cuando nos toca presencial y cuando nos toca virtual, yo se los mandé por el mail. Ahora veo el chat que hay un temita. Pero ahora lo repasamos. Es una semana sí, otra semana no. Una semana sí, otra semana no. Hay gente que no puede ingresar, no sé qué decirte. O sea, le pasaron el link. Si no pueden ingresar, prueben. El tema es que a veces puede que haya algún problema en el celular. Yo les recomiendo usar el Zoom desde la computadora. Entiendo que no todo el mundo puede tener un acceso a una computadora, pero el Zoom para celular suele fallar. Buenas, profe, ahí yo pude ingresar. Eran las que no podía, pero se me escucha demasiado bajo. ¿A mí se me escucha bajo? Sí, se lo escucha, ¿Alguien no más me sé si escucha a usted suena bajo? bajo, pero Yo te Yo te escucho escucho perfecto. bien, ¿eh? Yo Vamos a... escucho bien. ok, entonces No, se te escucha muy ahí bien, lo ¿eh? escucho bien. Le voy a subir Ok, un ok, poco. ahí me fijo yo, capaz que tengo Es que más, configurar bien el Zoom. le escucho bajo a Priscila. Ok. Em, Profe, una Ah, ok, consulta. ok, ok. sí. Buen día. Hay un alumno que quiere entrar por el celu, pero igual estamos juntos. Si no puede, ¿es lo mismo que lo vea por la compu? Sí, O obvio. sea, es decir, estoy No conectada pasa, yo, lo ve conmigo, es lo mismo. no pasa nada, chicos. Yo acá veo Ah, cuatro, perfecto. cuatro caras, los que tienen la cámara prendida y después el resto Perfecto. no, no, Entonces, no si no sé. logra entrar, no importa. Está bien, gracias. Sí, no, no pasa nada. Entonces, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ahora vemos bien cómo nos queda el cronograma. Vamos a tratar de ajustarlo, no vamos a tener un régimen militar de que tenemos que ver todos los contenidos. Yo prefiero que se entienda un poquitito el núcleo de la materia y después ir subiendo. Eso sé que no lo hacen a propósito, pero a veces no sé cómo hacer para que no lo pueda hacer el resto. Me anotan en la pantalla. No pasa nada, les sale sin querer. Em, bien, tenemos al ayudante de la materia, que cuando estoy en mi casa viene a ayudarme, a molestar un poquito. Bueno, entonces, eso por un lado, vamos a bajar el contenido técnico de lo que es un curso introductorio a geología. Vamos a tratar de que esta materia sea disfrutable y no sea un plomo, aunque entiendo que a veces vamos a atravesar momentos, especialmente donde yo tengo que explicarles contenidos teóricos que si no, no se va a entender nada. Yo trato de ser lo más entretenido posible, pero muchas veces no se puede, porque no puedo yo o porque no puedo con el tema. Eh, entonces en esos momentos hay que apretar fuerte y pasar. ¿Por qué? Porque ustedes se van a llevar una materia una UR, se van a llevar los puntos que les representa la materia una UR, y además se van a llevar una materia promocionable. ¿Es promocionable sí o sí? No, si no cumplen las condiciones de promoción, no me queda otra que tomarles integrador o final, que es muy sencillo también, pero yo no pongo, a ver, así como lo hago muy sencillo, tampoco pongo altas notas. Si quieren llevarse un 10, la realidad es que promocionen la materia. Eh, ¿Por qué? Porque los exámenes los voy a hacer fáciles. Son asincrónicos, no van a tener que venir a cursar a rendir a la universidad, son más como un trabajito. eh, un trabajo online. Y después tienen un trabajo práctico, que lo vamos cambiando año a año. Creo que voy a repetir el del cuatro y pasado, salió muy bien, fue muy divertido. Bueno, bueno. Como decía, esto es una tirada de oreja de que por favor, si llego a pedirles un trabajo escrito o algo, pues, no me manden, o en el examen no me escriban cosas con ChatGPT, no sean, o no se copien, o cosas como muy obvias, que no debería repetirlas en un curso universitario, pero estamos. Ernest me va a matar porque está, está mucho más flaco ahora.
Y acá parece más grande. Y yo al contrario, estoy más viejo y me puse una foto de cuando era más chico. Así que hay que actualizar esto. ¿Quiénes somos? Él se dedica a todo lo que es extensión universitaria, lo van a encontrar en la universidad. Trabaja principalmente con lo que es vinculación entre los investigadores y la universidad, pero es doctor en geología, especializado en una cuestión muy particular, como todos los doctores en ciencia, de la mineralogía. Él sabe mucho de minerales. Yo, en cambio, soy solo un geólogo raso, que tuve a Ernesto de docente, de hecho. Me dedico actualmente, hace 5 años, a todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, particularmente en lo que es el sector petrolero, que ahí, bueno, entra un poquito la geología, entra bastante. Entonces, me digo que articulo entre la geología y la informática. Entonces, la materia lleva un nombre marketinero, que es La vida secreta de las rocas. Ernesto me contó que lo había tomado de un libro, La vida secreta de algo, de las plantas, una cosa así, y le puso La vida secreta de las rocas. Ahora vamos a ver lo que es y lo que no es la materia, pero básicamente es una materia sobre piedras. Ahora lo vamos a ver. Es un poco más, es mucho más que una materia sobre piedras. No piensen que vamos a ver solo piedras en esta materia. Como les comentaba, es una introducción a la geología. No quiero ponerme en qué es exactamente, de dónde viene, pero bueno, básicamente es el estudio de nuestro planeta Tierra. Yo doy muchos ejemplos que exceden la Tierra porque es divertido. Entonces doy muchos ejemplos de Marte, de la Luna, porque vamos a ver que en realidad Tierra es algo que excede a nuestro planeta, sino que es básicamente un comportamiento de diferentes planetas. Pero obviamente lo que más tenemos estudiado es nuestro planeta. Los conceptos que vamos a ver son conceptos químicos y físicos tratados de traducir a todo el mundo. No hace falta que sepan de química y física, pero muchas veces voy a tener que explicarlos para explicar un tema porque básicamente la geología es química y física de nuestro planeta. Entonces, yo le digo, no vamos a ver piedras, pero por otro lado me digo que sí, vamos a ver piedras, y mucho. Uno podría decir que esto es una roca, esto es una roca, particularmente en realidad son minerales, es un mineral que se llama cuarzo, es uno de los minerales más abundantes en la superficie de la Tierra, es el más abundante, es utilizado para un montón de cosas, pero las dos principales son la fabricación de vidrio y la fabricación de microchips. Aunque no lo crean, nuestros computadoras celulares usan microchips de silicio y el silicio se extrae de cuarzo. El cuarzo no es más que, tengo para anotar acá, no es más que silicio oxígeno 2. Como les decía, esto es química en la Tierra. Y esto es una roca, sí, bárbaro. Vamos a ver que después esto específicamente son cristales de un mineral, tiene un nombre en particular, pero es una roca, bárbaro. Si uno lo ve, va a decir, sí, es una piedra. Esto es más común de encontrárselo, se lo van a encontrar en una plaza, por ejemplo. Son los famosos cantos rodados. No, bueno, sí, son rocas muy comunes que se encuentran en muchos lados, particularmente en los lechos de los ríos. Vamos a ver en la materia que esto tiene un nombre particular y vamos a ver de dónde salen estas cosas. Entonces, sí, sí, esto es una roca también. Pero después si empezamos a hilar más fino. Decimos, bueno, pues si esto lo hago más chiquitito, me encuentro con esto. Bueno, esto es arena, me va a decir, no es una roca. Y yo te voy a decir, bueno, sí, pero en realidad es lo mismo que esto, que se llaman clastos, que son fragmentos de rocas. Pero estos son clastos chiquititos. De hecho, la mayoría de los granos de arena son así. Bueno, no con esta forma exactamente, pero están hechos de cuarzo, en gran parte, muchos. Bueno, entonces decimos, bueno, entonces la arena son un montón de rocas. Sí, claro. Entonces la playa, por ejemplo, son un montón, estamos caminando sobre un montón de rocas, sí, por supuesto. Y si voy a otro lugar donde veo estas cosas, ¿no? Estas capas de tierra, muchos le dicen capas de suelo, no es suelo esto, pero son capas de qué? De rocas, son rocas. Después vamos a ver más adelante que esto específicamente tiene el nombre de estrato.
y en conjunto forma un afloramiento rocoso. No anoten los nombres, por eso lo vamos a ver todo en la materia, ¿eh? No se preocupen. Yo lo que les estoy diciendo es que vamos viendo qué es una roca en general. Es difícil definirlo. Después podemos ver una cosa así enorme. Muchas veces eso mal se le dice formación geológica. Esto lo podemos ver en algún lado, no sé, en San Juan, por ejemplo, en Córdoba. Bueno, en la materia vamos a ver que eso también tiene un nombre, esa roca. Pero si lo hacemos más grande, bueno, si lo hacemos más grande vemos una montaña. Y acá estarán diciendo, ¿una montaña es una roca? Sí, efectivamente, una montaña es una roca gigante. O quizás sean varias juntas, mejor dicho, pero son rocas. Entonces, medio que llegamos a la conclusión de que todo nuestro planeta es una roca, con algunas excepciones, por supuesto. Nosotros no lo somos, el agua no es una roca, pero en realidad todo lo físico, todo lo sólido, perdón, es básicamente rocas. Cuando yo era chico, ahora se dejó de usar porque estaba mal, en realidad no existía, no existe esta clasificación, pero los más grandes, de 30 para arriba, seguro en el colegio les habrán hablado del reino mineral. Esto no sé quién lo inventó, lo del reino mineral. Bueno, no existe el reino mineral. Los reinos están restringidos a animales y plantas y seres vivos, organismos vivos. Pero es cierto que lo que no está vivo en general corresponde a todo un ámbito que lo podemos decir mineral o rocoso. Vamos, no quiero usar tanto la palabra mineral porque tiene después una definición que vamos a ver que es más específica y bla, bla, bla. Pero bueno, en resumidas cosas, ¿por qué le decimos la vida secreta a las rocas? Bueno, porque en cierta medida es nuestra manera de estudiar a nuestro planeta. Uy, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver las unidades. A esto voy a hacer un paréntesis. Ustedes díganme si se ve. Vamos a entrar en el campus. ¿Lo están viendo? Sí, se ve el campus. Sí, se ve, profe. Todo lo vieron, ya pueden ver. Van a ver más o menos lo mismo que yo. Algunas cosas están como cerradas para que no las vean los estudiantes, pero simplemente se las voy a ir habilitando a medida que avance el curso. Acá tengo que ponerles el link de Zoom. Yo generalmente no lo tengo justo el último día, así que tenemos el calendario, que esto es el del primer cuatrimestre. Yo había hecho uno que se los mandé por mail. Lo tengo que cambiar, porque se los mandé por mail. Con las fechas actualizadas. Así que me anoto para hacer eso. Pero acá van a encontrar, en ese mismo link, van a encontrar el calendario actualizado. Que vamos a ver las siguientes unidades. Son 8 unidades. En realidad 7, vamos a ponerle un 7B a esto. Ah, no estoy conectado. Vamos a ver 7 unidades, una más larga que otra. La última en general no la terminamos. Vamos a arrancar. Ahora vemos con la diapo, porque tengo algunas fotitos para mostrarles, pero vamos a ver en esas 7 unidades qué es nuestra Tierra, cómo se comporta por dentro. En general nosotros sabemos las cosas como mucho por afuera y conocemos algunas manifestaciones de cosas que pasan en el interior de la Tierra, como los volcanes. Decimos, bueno, si algo está saliendo de ahí, evidentemente. O los terremotos, bueno, evidentemente la Tierra algo le pasa adentro porque eso está temblando por algo. Pero después nosotros estamos acostumbrados a eventos más bien superficiales, por lógicas razones. De hecho, son superficiales en los continentes. ¿Vieron el stream del CONICET? Estuvieron viendo eso. Bueno, ni siquiera sabemos mucho de abajo del agua. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver lo que pasa en los continentes. Ahora, por todo dentro de nuestro planeta hay cosas que pasan. Muchas veces imposibles de ver con los ojos porque ni siquiera podríamos poner un submarino o un gran pozo. Después vamos a ver que hay ciertas limitaciones con eso. Y que también es mucho más aburrido que el fondo marino, para ser sincero. Pero bueno, pasan un montón de cosas súper interesantes a nivel
planetario que vamos a tratar de entender en la primera unidad. Eso lleva el nombre de tectónica. Más adelante lo vemos, pero la palabra clave de la unidad. Después la segunda me interesa un montón, a mí es una de mis clases favoritas porque es muy divertida. Vamos a ver la historia de nuestro planeta, desde que se formó hasta el presente. Eso es algo que no lo conoce mucha gente, algunos sí, pero nuestro planeta tiene 4.800 millones de años. Eso es muchísimo tiempo, muchísimo. Nosotros nos movemos en escalas de siglos, milenios, para hablar de la historia. Piensen que nos movemos después de Cristo y antes de Cristo, o sea, en cientos de años y miles de años. Y nuestra propia especie tiene 200.000 años y nosotros estamos hablando de 4.800 millones de años. Es una cantidad de tiempo que es muy, 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 muy difícil de imaginar. Por lo tanto, acá vamos a ver el concepto de tiempo geológico, de tratar de romper un poquitito con las escalas cortas que nos movemos los humanos y empezar a movernos en escalas mucho más largas. Y entender de que hablamos de procesos muy lentos. La tercera tiene su parte divertida, su parte no tan divertida. La divertida es que vamos a hacer algo más práctico. Acá es donde traigo un montón de cajas que están en la universidad, que por alguna razón me la pusieron en la otra punta de la universidad y yo doy en la otra. Pero bueno, voy a tener que traer un montón de cajas. Con esas cajas vamos a ver lo que tenemos. ¿Qué tenemos acá? Minerales, principalmente. Los minerales, no les quiero adelantar qué son. Como les mostraba antes, el cuarzo es un tipo de mineral. El oro, para que algunos conozcan ustedes. Los diamantes, no hay diamantes, pero los diamantes son minerales. Hay un montón de minerales que ustedes ya conocieron en sus vidas porque son muy comunes. Vamos a ver algunos en bruto, a ver cómo son, qué características tienen, cómo reconocerlos. Y también de paso, Yo puedo llevar un diamante sí, para Natalia, que, no te escuché nada. que yo puedo llevar un diamante en bruto. No te lo Lo habíamos. recomiendo, no te lo recomiendo, salvo que te pidas el Uber ahí. No te Profe, es recomiendo. chiquitito, es miniatura, No, bueno, no pasa nada. sí, dale. Esta clase está buena porque les invito a traer sus cosas y algunos siempre viene con alguna colección interesantísima. Y de paso, como vimos en la historia de la Tierra, vamos a ver algunos fósiles de paso y vemos alguna una cosita del pasado geológico. Después nos adentramos en una parte que creo que esta es la parte más meseta de la materia porque vamos a empezar a integrar cosas. No es que se vuelve lento, sino al contrario. Empezamos a integrar cosas y empezamos a ver básicamente qué son las rocas. Como ven, tenemos dos unidades distintas. Minerales y rocas no es lo mismo. Entonces empezamos a integrar cosas. Acá tenemos, principalmente le dedicamos unidad a todas las rocas que tienen que ver con el subsuelo terrestre. Luego en las 5 vamos a ver las que están en superficie. Ahora la diapositiva lo vuelvo a repetir para que y después tenemos unidades de integración, estratigrafía y geomorfología. No me quería detener tanto en esto, quería mostrarle el campus más que nada. En donde dice Drive de la materia, van a tener dos cosas acá. Hay varias, pueden ver todo lo que hay acá. Debe estar desactualizado. Yo esto no le prestaría tanta atención, fíjense que es del 2022. Sí le prestaría atención a estas dos cosas que están acá, que son el libro Tarbuk y Lutyens y Varela. Los dos libros creo que están disponibles en la universidad para fotocopiar. No lo puedo previsualizar porque es muy pesado, lo pueden bajar de acá. Pesa 20 megas, no es tan pesado. Está en español. El problema de este libro es que está en español de España y tiene algunos términos que son un poco distintos, pero es el manual de geología básico para cualquier estudiante en cualquier parte del mundo. Es fundamental no para probar la materia, nosotros vamos a ver una parte de ese libro, pero es fundamental en el sentido de que todo estudiante de geología alguna vez consultó este libro. Y después Profe, tenemos perdón que Uy, perdón. sí,
Ah, no, no, que estaba interrumpiendo a una chica. Te quería preguntar, como veo todo muy chiquito, perdóname, ese libro lo podemos descargar, ¿no? No hace falta que vayamos a sacarlo de la biblioteca. No, claro, claro, lo pueden bajar de acá de este Ah, bien, drive. perfecto. Se pueden imprimir una Gracias. partecita nada más si quieren. No me deja previsualizar, pero bueno, estoy conectado. El Varela es un libro mucho más corto, es así, no se ve el tamaño. Es medio una revistita doble. Es un libro pensado para secundario. Y lo bueno es que está pensado para el público argentino. Tiene ejemplos de Argentina, está bastante interesante. Es una alternativa al Tarbook si quieren leer un tema y pasarlo, entenderlo un poquito mejor que en la clase. Yo se los recomiendo fuertemente estas dos cosas. Después al resto no le den pelota porque está desactualizado, ¿no? Vamos a ver, bueno, estos son los mails. No le manden mails a Ernesto porque no va a saber lo que estamos dando. Mándenme mails a mí o escríbanme por el campus directamente. No lo pongan en copia porque pobres no va a entender nada. Y acá van a tener las unidades con sus códigos de colores, ¿no? Del 1 al 7. Yo tengo el gran problema de ser muy distraído y colgado y por lo tanto a veces no subo las clases, a veces me los tienen que recordar, no me voy a enojar si me lo recuerdan. Les pido perdón de antemano de que me lo tengan que recordar, porque muchas veces me olvido de poner los links de las clases grabadas. Pero la idea es ponerlos acá. Pero también, esto es muy importante, tienen el canal de YouTube, que es donde subo las materias de las clases. Eh, Esto se los voy a pasar, de hecho, ya para que lo tengan ahí al lado, le pongan un favorito y lo tengan. ¿Por qué? Más allá de que ustedes hayan venido a la clase, muchas clases no van a poder venir. Otras no van a entender y quieran repasar algo. Entonces, acá tienen todas las clases que yo fui grabando desde que empezamos a dar la materia online, que fue en el 2021. 2020, no me acuerdo. Tienen ordenado por unidad, por año. O sea, lo tienen ordenados de diferentes maneras. Por ocasión donde di la materia, en el verano del 2022, hasta el primer cuatrimestre del 2025. Obviamente, como nosotros damos mitad y mitad presencial, no están todas las clases del cuatrimestre. Pero después también tienen ordenados en tema. Eso está bueno. Bueno, y esta pestaña no van a encontrar nada por ahora, creo, y si lo ven, se los tengo que sacar. Ahí van a tener, cuando tengan que hacer el parcial, lo van a cargar acá. Bueno, vamos a la diapo. ¿Hasta ahora todo claro? Estoy hablando medio como un loro. Sí, sí, profe, todo bien. Sí, Sí, sí. profe. Dale. Buenísimo. Estaba antes chusmeando la diapo y me reía porque había escena de los Simpsons. Qué grande. Sí. Bien para los que tengan mi edad. Los más chicos no ven los Simpsons, lo cual me parte un poco el alma, pero bueno, eso pasa con todas las generaciones. Em, Unidad uno, como les comentaba, vamos a ver un poco qué es la Tierra, ¿no? Lo vemos a partir de la clase que viene, nos metemos de lleno en estos dos dibujos y ahí empezamos a indagar un poquitito más. ¿Qué nos muestra el primero, no? Nos concentramos acá en este. Acá es básicamente, bueno, ¿qué pasa si cortamos a la Tierra a la mitad? Nos morimos todos. No, pero además de eso, el tema es que, ¿qué pedíamos? Veríamos que donde nosotros estamos parados, esta capita gris, ni siquiera la naranja, esta capita gris, como la cáscara de un huevo. O sea, es muy, muy, muy finito comparado con todo el volumen que tiene la Tierra. Esa capa, que no está a escala en el dibujo de al lado, se llama corteza. Y discúlpenme que hay muchas cosas que están en inglés, las tengo que pasar. Bueno, pero esto es corteza. Tengo que acordarme de traducir las cosas porque muchos dibujos los encuentro en inglés. Esta es la corteza. Entonces nosotros vamos a estar parados en una parte muy, muy finita de nuestro planeta. Por debajo vamos a tener toda una parte que se llama manto, que es todo esto, que sabemos muy poco,
porque no podemos llegar al manto, no hay manera de llegar al manto. Y muchas veces se lo dibuja naranja y amarillo. ¿Alguien, por qué cree que porque se lo pone naranja y amarillo? Porque es lava. Bueno, eso es lo que da a entender. Yo siempre, cuando era chico, antes de estudiar geología, yo dije, bueno, sí, el interior de la Tierra, vos pasás la corteza y te hundís en lava, en un mar de fundido. Es lo que uno pensa, a mí me habían enseñado eso, en realidad no me acuerdo si me habían enseñado eso, pero era la idea que yo tenía, o la idea que yo me hacía si yo veía algo que era naranja y amarillo. ¿No es por Mira. tema de temperatura? Resulta, muy bien, alguien se solapó ahí, así que no me iban a hacer una pregunta. No, yo pensaba que capaz que es por tema de temperatura. Exacto, Marcelo, que fue Marcelo, ¿no? Porque lo vengo. Bueno. Eh, exacto. Lo que quieren representar es que está muy, muy caliente, pero en realidad todo esto es sólido. Nuestro planeta, en general, salvo hasta que lleguemos acá a esta parte gris, es sólido. Tiene algunas partes fundidas, obviamente de algún lado sale la lava y el magma, todo eso está derretido, pero ocupa un espacio muy chiquitito en nuestro planeta. Todo esto es todo roca. Tienen comportamientos muy distintos. Después vamos a ver que lo que pasa en la corteza no tiene nada que ver con lo que pasa en el manto. Pasan cosas raras. Pero hasta acá estamos en rocas. La cosa se pone rara acá. En todo esto, que se llama núcleo, que es algo que tienen todos los planetas tienen un núcleo, pero distinto. Eso básicamente, el núcleo es la zona del planeta que está sujeta a mayor presión, porque está básicamente en el centro y soporta todo el peso de lo que lo rodea. El núcleo de los planetas terrestres, en particular el de la Tierra, es un material de hierro y níquel, pero esta parte en nuestro planeta, lo voy a hacer con un color rojo, lo voy a hacer. Esta partecita que hago acá con color rojo está fundida, está derretida y se llama núcleo externo. Esta que está acá, que lo voy a pintar en negro, también es el núcleo, pero es el núcleo interno. Esto lo vemos en la clase que viene, no pasa nada, no hace falta que lo entiendan demasiado ahora. Pero lo que voy es, nuestro planeta básicamente se descompone en esas tres partes, o cuatro, mejor dicho. Corteza, manto, núcleo interno, núcleo externo, ¿no? Eso básicamente es nuestro planeta y todas estas zonas están relacionadas entre sí. Lo que le pasa al núcleo va a repercutir de alguna manera en el manto y lo que pasa en el manto repercute en nuestra corteza. Eh, entonces, nosotros tenemos que analizar un poco qué es lo que pasa en el centro de nuestro planeta hacia donde estamos nosotros, que son los continentes. Si vamos a los continentes, les había dicho acá que esto era una capita muy, muy finita. Nosotros nos vamos a encontrar con que esa capa muy finita está fracturada en diferentes partes que se llaman placas tectónicas. Esto capaz que lo vieron en el colegio, capaz que no. Esto depende de a qué colegio fue cada uno, lo pueden ver en geografía o no. ¿Qué son las placas tectónicas? Bueno, vamos a ver que esta capa finita donde nosotros estamos parados, que es la corteza, es frágil. Cuando yo digo frágil no es que se rompe de la nada, pero sí es que tiene un comportamiento de que se fractura. Eso significa frágil, se fractura, ¿no? Entonces, al fracturarse, se separa en diferentes partes que se mueven entre sí. Es medio parecido a un huevo duro, cuando rompen la cáscara y quedan como las partecitas de la cáscara pegadas. Bueno, es medio así en ese sentido, que son plaquitas que se van moviendo en diferentes direcciones e interactúan dependiendo de cómo se mueven. Plaquitas, digamos, estamos hablando de escalas de continentes. Esas placas tectónicas tienen dos partes, o no, pueden tener hasta dos partes. Hay una parte que nosotros lo vamos a llamar continente. ¿No? ¿Por qué agarré Rusia y no agarré Sudamérica, que era más?
claro. Vamos a tener una parte que es el continente y vamos a tener otra que es el océano. En realidad el océano, no, la placa se llama placa oceánica, pero le decimos así, ¿no? Tenemos una parte que es la corteza oceánica y la corteza continental, pero forman parte de la misma placa tectónica. De vuelta, disculpen porque está en inglés, pero dice placa sudamericana. Nosotros estamos en la placa sudamericana. Fíjense que la placa sudamericana no solamente abarca nuestro continente, sino que llega hasta la mitad del océano Atlántico. Después del océano Atlántico pasa otra placa que es la placa africana, que también parte del medio del Atlántico e incluye una parte del océano hasta el continente. Y les dejo picando, muchos ya sabrán la respuesta, pero fíjense que este borde que marca el límite de las dos placas tectónicas se parece mucho al borde de Sudamérica y mucho al borde de África. Bueno, muchos sabrán la respuesta de esto, pero se las dejo, para los que no lo sepan, se los dejo ahí picando de por qué pasa esto. Eh, pero bueno, básicamente es porque tienen movimiento, ¿no? Y hay algunos movimientos muy interesantes. Por ejemplo, esta placa que está acá, que se llama placa de Nazca, se mueve hacia el este, más o menos, sí, celeste. La placa sudamericana se mueve, no tan rápido, pero también se mueve hacia el oeste. Entonces, cuando pasa esto, nos encontramos con un evento que se llama subducción, donde una placa tiene que ganarle a la otra, porque no hay otra forma de resolver esto, y la placa más densa se mete por debajo de la que es menos densa, la que es más ligera. Cuando yo hablo de densidad, no es exactamente peso, sino que piensen en la famosa que pesa más un kilo de plumas o un kilo de plomo. El plomo es más denso que las plumas. Significa que ocupa el mismo peso, ocupa menos espacio, menos volumen. Entonces, los continentes suelen ser menos densos. Ocupan bastante espacio, bastante volumen, pero pesan relativamente menos que las placas que están en el océano, en la corteza oceánica. A pesar de que la corteza oceánica es mucho más delgada. Eso lo vemos de vuelta a la clase que viene. Pero, en fin, cuando pasa esto, la placa más pesada, más densa, se mete por debajo y se produce un efecto que se llama subducción. La subducción es básicamente uno de los grandes motores de la Tierra. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar, por un lado, volcanes, por otro lado nos va a dar formaciones de montañas, ¿y qué más? Profe, perdón, dijiste que la capa más densa se mete por abajo de la menos densa, ¿no? Sí, sí. Gracias. Si lo más denso siempre se hunde, piensen siempre en eso, que lo más denso se hunde y lo menos denso flota. Por decirlo en términos muy, muy coloquiales, ¿no? Entonces no tenemos volcanes, tenemos montañas en todos los lugares donde hay subducción. Y además bueno, estas dos cosas nos van a traer, por ejemplo, que haya sismos, tsunamis y otras actividades que están relacionadas justamente con el movimiento de estas placas. Pero después, obviamente, es uno de los tipos de movimientos. Nosotros podemos tener movimientos que son así tangenciales, que se mueven así sin necesariamente eh, que una placa se destruya. O podemos tener movimientos divergentes en este sentido, que es lo que pasaría acá. Si esta placa se estaba moviendo hacia el este y esta se está moviendo hacia el oeste, bueno, se están separando. Y acá les dejo otra pregunta que no voy a responder. Bueno, ¿qué estará pasando en el medio si se están separando, ¿no? Que acá va a quedar vacío esto, ¿no? Algo lo tiene que llenar, de algún lado tiene que venir el material que ocupe ese espacio. Dejaremos el misterio para la próxima clase. Le quedaron bigotitos a Laura Dern. ¿Qué no es la materia esta? No me acuerdo por qué esto está acá. Esto era porque quería decir que el tiempo geológico, en la segunda unidad vamos a ver el tiempo geológico.
Ya vimos cómo se comporta la Tierra y ahora vamos a ver su historia, cómo es su pasado, desde los 4.800 millones de años hasta el presente. Piensen esto como una especie de reloj donde partimos acá desde el cero, desde las 12, y nos movemos de vuelta hasta el inicio del reloj. Eh, y tienen nombres estos momentos. En vez de horas, les vamos a poner nombres. Yo igual lo uso más el calendario, más que usar momentos del día. Pero con fines prácticos voy a usar momentos del día. Todo lo que es la mañana de nuestro día, que son unos 500 millones de años, no sabemos nada, nada. Es un momento del planeta donde se estaba enfriando. No tenemos prácticamente nada de ese momento. No es que no haya pasado nada, pasaron un montón de cosas. El tema es que no quedó nada de eso. Es muy viejo. Después, desde más o menos hasta la tarde del día. No, perdón, todo esto era lo que es el mediodía, hasta más o menos la una. Después, de acá de la una hasta las 5 de la tarde, bueno, vamos a tener algunas cosas, pocos. Es un momento muy primitivo de nuestro planeta donde se empiezan a formar los primeros continentes, se empiezan a aparecer las primeras formas de vida. La vida empieza a aparecer más o menos por acá. ¿Qué significa esto? ¿Que había animales? No. Bueno, quise hacer un perro, no me salió. Lo que había eran bacterias muy chiquititas que en algún momento se ocuparon de recibir. Tengo que comprar una pizarra porque sería magnífico dibujando yo. Se ocuparon de recibir la luz del sol y con eso producir todo un evento de formación de la atmósfera de nuestro planeta, ¿no? Porque nuestro planeta no nació así como está, con el cielo azul y los océanos azules. Nuestro planeta era una bola de fuego incandescente que se fue enfriando y a medida que se iba enfriando se iban formando los océanos. Y luego la atmósfera, que era muy distinta, fue cambiando en todo este momento. Y llegamos hasta, pasamos miles y miles de millones de años, hasta más o menos los 540 millones de años, donde empezamos a tener el desarrollo de la vida más moderna, ¿no? En ese momento, en los océanos, empiezan a aparecer animalitos bastante más complejos que las bacterias que les dibujé recién, ¿no? Animalitos con con partes esqueletales duras, como los trilobites que vamos a ver más adelante, que son unos fósiles que vivieron en ese momento, pero también antepasados de, no sé, los cangrejitos, antepasados de los bivalvos. Todas esas cosas que vieron en el stream del CONICET, no, aparecieron sus antepasados en este momento de la historia geológica, que serían los primeros animales grandes, macroscópicos. Recién acá, bueno, después hay un tiempo geológico, unos 150 millones de años, para que en los continentes empiezan a aparecer las primeras plantas. Recién acá, a los 250, 270 millones de años, por ahí, aparecen los dinosaurios. Jugar con el mouse es muy, muy difícil, pero lo quiero hacer. Y los dinosaurios se extinguen acá a los 65 millones de años, les cae un meteorito, desaparecen y es el momento de los mamíferos. Aparecemos nosotros más o menos a nuestros antepasados, no nosotros los Homo sapiens, pero los primeros homínidos aparecen más o menos a los 6 millones de años. Estaríamos como por acá, en esta partecita de acá. Si fuese un reloj, esto estaría prácticamente ya sobre las 12, no podríamos notar la diferencia. Y nosotros como especie aparecemos a los 200.000 años, los cuales no hicimos mucho, la verdad, durante cientos de miles de años, hasta recién los 15.000 años, por ahí 11.000 años, donde empezamos a establecernos, a hacer la agricultura y a establecernos en asentamientos.
Así que toda nuestra historia de la humanidad es muy, muy insignificante comparado con la historia de nuestro planeta. Perdón, me fui por las ramas. Entonces, ¿qué no somos? Porque esto es muy importante. Les hablé de dinosaurios, por ejemplo, les hablé de fósiles. No somos paleontólogos. En el sentido que esta materia no se va a enfocar en eso. Vamos a ver cuestiones de nuestra Tierra, pero los geólogos no somos paleontólogos. Sí utilizamos mucho los fósiles para hablar de cómo fue la historia de nuestro planeta. Son parte de nuestros objetos de estudio. Vamos a utilizar también ejemplos del espacio, porque antes de ver esto, tenemos que ver de dónde salió nuestro planeta, entonces tenemos que ver sí o sí un poco de formación del universo y formación de planetas, de nuestro sistema solar, de galaxias. Entonces, por eso nos sirve mucho hablar un poquitito de meteoritos, que son las rocas más viejas que tenemos en nuestro alcance. Lo más viejo que nosotros tenemos son meteoritos, que son de la edad de la formación del sistema solar. Y también vamos a hablar un poquitito de otros planetas, ¿no? Esto que está acá, que esto no es inteligencia artificial, esto es una foto de verdad. eh, es un rover. ¿Saben lo que es? ¿Todos saben esto? Yo entiendo que casi todos, pero por las dudas, si no lo saben, hay dos o tres rovers en actividad en Marte, son robots. eh, Parecen chiquititos, pero en realidad este tiene el tamaño de un camión, básicamente. Este es el Curiosity, creo. No, el Perseverance. Y lo que hacen estos robots básicamente son geólogos que recolectan rocas en el planeta, tienen diferentes herramientas para estudiar diferentes partes del planeta y le envían la información a un montón de geólogos y astrónomos que están en la Tierra. Pero básicamente hacen geología en otro planeta. Y muy interesante de esto es que cuando se formó nuestro sistema solar, en realidad medio que todo se formó al mismo tiempo. No es que la Tierra es más vieja que Marte o Marte es más viejo que Saturno. No, medio que todos nos formamos básicamente al mismo tiempo. Entonces, estudiar el comportamiento de diferentes planetas está bueno porque nos da una historia, nos da una forma de ver cómo fue nuestro planeta en el pasado, ¿no? Acá ponemos los planetas terrestres que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Entonces vamos a hablar un poquitito de esos planetas. Unidad 3, minerales. Entonces ahí sí nos adentramos en lo que es más lo que entendemos como una roca, una guía secreta de la roca. Nosotros no vamos a hablar un poquitito de lo que a nosotros nos resuena, entonces vamos a tratar de dar ejemplos de cosas que son gemas, ¿no? Por ejemplo, diamantes, esmeraldas, rubíes, etcétera. No tenemos muestras en la facultad de eso. Yo les puedo mostrar un rubí calidad no gemológica en bruto, les puedo llegar a mostrar un par de cosas. Y eso está bueno en realidad porque muchos de ustedes son no sé si muchos, perdón, digo, algunos de ustedes quizás tengan alguna colección pequeña de rocas, de minerales, de algo que se hayan traído de las vacaciones, que les guste juntar. Entonces está bueno porque siempre van a traer algo y van a poder compartirlo con el resto. Sí, sí, esto lo encontré en tal lado, ¿sabe qué es? Y ahí lo vemos, entre todos. Ahora, a niveles prácticos, me voy a quedar sin voz si hablo sin parar. A niveles prácticos, los minerales exceden muchísimo lo que nosotros nos podemos poner en un collarcito o en un arito. Los minerales básicamente son los cimientos de nuestra civilización. Sin minerales, nosotros no tenemos absolutamente nada. De hecho, incluso aunque uno quiera decir, bueno, no voy a vivir con
voy a vivir como en la edad de piedra, terminaría usando minerales, ¿no? Porque básicamente la edad de piedra serían un montón de herramientas de rocas. La humanidad, desde que es humanidad, se construyó a partir de cómo podía utilizar material geológico. Y esto es así, desde piedras talladas hasta fundir un polvo y descubrir... Disculpen, pasó una moto muy fuerte. Hasta fundir un polvo y descubrir que fundiendo ese polvo podían fabricar cobre y después bronce, mezclando esos metales, descubriendo el hierro. Y así, a lo largo de nuestra historia, hemos descubierto un montón de cosas con el estudio de los minerales. La otra vez hablaba con amigos que son más del palo de las ciencias sociales, eh, y salió el tema de la revolución industrial, ¿no? ¿Cuáles eran las causas de la revolución industrial o qué había hecho Inglaterra en tal momento? Y yo, que soy bastante ignorante en esas cosas, pero les digo, acá están olvidándose de una cosa fundamental. La revolución industrial se da principalmente porque aprendemos a manejar el carbón mineral, no el de la parrilla. A partir de que se puede utilizar un combustible que te da una capacidad calorífica muy grande, se pueden empezar a utilizar las máquinas de vapor. Entonces, como que toda nuestra historia está relacionada con nuestros recursos minerales. Ni hablar después con el petróleo, que lo dejo aparte de mineralogía, pero no deja de ser un recurso de la tierra. Ahí tenemos un grafiquito, Los pigmentos también. por supuesto, Los pigmentos, pigmentos todo. para pintar. No hay cosa que yo tenga a la vista desde este mate, el vaso, ni hablar de la computadora, ya les digo. Gracias, gracias, gracias. De Ay, nada, vale. de nada, creo que no era para mí, pero desde los procesadores que están en las computadoras, esto medio que lo pone así en general, pero un procesador, un microchip, eh, uno lo encuentra así en una carcasa metálica. Bueno, la carcasa metálica también tiene minerales, pero por adentro de ese microchip lo que tiene es una lámina muy muy fina y con mucho mucho trabajo, no es algo tan básico, es que tiene muchísima ingeniería por encima, pero tiene una lámina muy fina de silicio. Y el silicio es uno de los minerales más abundantes, elementos más abundantes en la Tierra, que como les comentaba sale del cuarzo. Claro, el Entonces, cuarzo. fíjense cómo nuestro conocimiento de los minerales, después por supuesto que esto evolucionó en química, no es que los geólogos cambiemos el mundo, pero digamos, o sea, a partir del conocimiento de los minerales y de las rocas, el ser humano pudo desarrollar todas sus herramientas eh, que mal o bien sostienen la civilización. De todos estos, igual hay muchísimos minerales que la verdad es que no son abundantes, no es que no importan, pero no son abundantes como para ser utilizados o ser explotados. Hay alrededor de 5.000 6.000 minerales. Los que vamos a ver en la materia, de hecho, no llegan no sé, a los dedos de la mano. Son muy pocos, yo les voy a mostrar algunos como para que los vean y nada más. Siendo las 8 les consulto, escríbanme por el chat. ¿Prefieren hacer un recreo y continuar? ¿Termino un poquito antes? ¿Qué es lo que prefieren? Por mí seguimos, pero como quieran. Dale, dale, terminamos. Sí, apenas si terminamos. terminamos antes. Sí, Sí, seguimos y sí, dale. terminamos antes. Joya. Bueno, entonces, unidad 4. Vamos a ver, minerales en la unidad 3. Unidad 4. Eh, Vamos a ver lo que son exactamente rocas, ¿no? Porque yo dije minerales no es lo mismo que rocas. Rocas igual es básicamente un montón de minerales juntos. Acá es donde se pone capaz un poco menos vistoso. Pueden decir, che, esto es un adoquín. O sea, estoy haciendo una materia para ver qué es un adoquín. Vamos a ver que así como los minerales sostienen toda nuestra civilización, lo vamos a utilizar en un montón de cosas, como por ejemplo en la construcción. Eh, entonces nos vamos a centrar en las rocas ígneas y metamórficas, después vamos a ver qué es esto, en la unidad 4.
que son rocas que se forman en el interior de nuestro planeta, de la superficie hacia abajo. Son rocas que se pueden formar por enfriamiento de un fundido que se llama magma o por transformación de otras rocas, se forman rocas metamórficas. El último grupo, que son las sedimentarias, lo vamos a dejar para la siguiente unidad. Entonces nos vamos a centrar más o menos en las rocas ígneas metamórficas, en la unidad 4 y vamos a ver, por supuesto, volcanes. Es una parte muy interesante de que afectan los volcanes, qué tipo de volcanes tenemos en nuestro país, etcétera. Una cosa que se van a llevar grabada de la materia, porque lo voy a decir 800 veces, es el ciclo de las rocas. Vamos a ver que el ciclo de las rocas no es una ley, es una observación empírica, real, que es básicamente que todas las rocas están en transformación. Lo que ahora es una roca ígnea, en algún momento se puede destruir y pasar a formar parte de una roca sedimentaria, que lo vamos a ver más adelante. Tengo el dibujo el dibujo acá. Puede formar parte de una roca sedimentaria, se puede convertir en algo tan fino como la arena. Luego la arena se puede volver otra roca sedimentaria. A su vez, la roca sedimentaria se puede volver roca metamórfica. La roca metamórfica se puede fundir, volver a formar una roca ígnea y así repetir el ciclo a lo largo de millones y millones de años. Entonces, esto que es el motorcito de nuestro planeta lo vamos a ver muchísimo. Por eso le dedicamos 2 unidades. Si no se entiende cómo es el dibujo, esto es cortando la Tierra así, ¿eh? Acá hay un volcán, ¿no? Estos son volcancitos. Y esto es cortando la Tierra así, nos muestra diferentes rocas con diferentes colores. Las flechas son el diferente camino que podría haber entre una roca y otra. Esto no es algo que se produzca de un día para el otro. A veces sí, ¿no? O nosotros podríamos ir a un lugar con volcanes, ¿no? Si alguien tiene la suerte en algún momento de su vida de viajar a Islandia o a Hawái, va a poder ver volcanes en el mismo momento haciendo erupción y formando una roca volcánica. Y lo va a ver eso en lapsos de segundos. Y él me dice, bueno, si el tiempo geológico no era que era muy largo, bueno, sí, pero es una acumulación de cosas que van sucediendo rápido también. También podemos ver eventos de destrucción de rocas muy rápido, ¿no? A veces eso uno lo ve, por ejemplo, si camina por un acantilado, en no sé, Mar del Plata, por decir algún lugar más o menos cercano, va a ver que hay cosas que van cayendo, se van a ir rompiendo. Vamos a ver la playa, vamos a ver todo el ciclo geológico en la playa, de cómo se mueven los granos de arena. Vamos a ver ríos, en los ríos vamos a ver cómo se acumulan los sedimentos en los lechos y luego se los llevan. Vamos a poder ver parte del ciclo geológico en nuestras vidas. Lamentablemente, nosotros vivimos en un lugar donde la geología no es tan palpable. Es decir, nosotros no tenemos afloramientos de rocas cercanos. Nosotros no podemos ir y ver una roca como pasaría si viviésemos quizás en la ciudad de Córdoba, donde uno agarra el auto y va y encuentra una sierra. Nosotros estamos un poquito lejos de eso. No significa que no haya rocas, las rocas están por debajo del sedimento, pero uno tiene que hacer pozos muy, 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 muy profundos que no se hacen. Pero debajo de nuestro sedimento, de la Tierra, que nosotros, no Tierra planeta, Tierra con T minúscula, encontramos rocas ígneas. Y sí podríamos ver si nos vamos un poquitito más lejos, ¿no? Si nos vamos a Tandil, si nos vamos a Olavarría, o nos vamos, por ejemplo, a la isla Martín García, donde ahí encontramos algunas rocas ígneas. Y sí podemos ver, aunque muy deformado, sería el ciclo más sedimentario si nos vamos a los ríos, ¿no? Porque tenemos ríos cerca. Pasa que están muy deformados, además de contaminados, están muy transformados y no podemos ver su comportamiento natural.
Pero bueno, tenemos para ver cosas. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la materia como práctica si no podemos ver rocas en su estado natural. Vamos a ver un trabajo práctico ahora en un ratito, en qué consiste. La parte del ciclo sedimentario, de todo lo que es lo que ocurre por encima de la superficie, toda la parte que es desgaste de las rocas, transformación en sedimento, movimiento del sedimento hacia otro lado y luego transformación en rocas sedimentarias, es también muy importante en términos de recursos. Les comentaba el tema del petróleo. Sin el petróleo, nuestra sociedad no funciona. Lamentablemente, no es una consideración positiva, pero nos hemos vuelto totalmente dependientes del combustible fósil. Tenemos para rato, digamos, para rato, digo, decenas de años, menos de un siglo, pero se va a acabar. Es un combustible, es un recurso finito, no renovable, sí renovable en el tiempo geológico, lo cual no nos sirve. O sea, el petróleo que se vaya a formar en el futuro no se va a formar rápido. Y es fundamental básicamente para producir combustibles, producir plásticos, producir agroquímicos, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la sedimentología? No, es que el petróleo se va a formar. ¿Alguien sabe qué es lo que forma el petróleo? ¿De dónde Los viene? fósiles. El- los plancton, Fósiles. puede ser, Muy bien, muy fosilizados. bien, muy bien, me gustó. Si alguien me decía dinosaurios, no lo iba a retar, por supuesto, no reto a nadie, pero está como el mito de que el petróleo viene de los dinosaurios. El petróleo, y me gustó mucho la palabra que dijo el compañero, viene del plancton, ¿no? ¿Qué es el plancton? Bueno, algunas son bacterias, otros son organismos más, son multicelulares, pero igualmente son chiquititos. Viene de un montón de cositas muy, muy pequeñas que flotan en el agua y esto cae. En algún momento del stream del CONICET, perdón que lo nombre tanto, pero como lo estuvo, fue un fenómeno nacional, no me queda otra que darles muchos ejemplos. En el stream del CONICET, en un momento, una de las científicas habló mucho de lo que era la lluvia del mar, ¿no? Y que se veía como una capita como si fuese copos de nieve que caían. Bueno, todo eso es plancton y partes muertas de organismos. Eso cae al fondo marino, se va acumulando junto con el sedimento. Lo voy a usar en otro color para que se entienda más. Pero se va acumulando en el sedimento. Y esto luego vienen diferentes capas de sedimento. ¿Eso qué le da? Le da dos cosas. Por un lado, le da presión. Lo voy a poner acá. Y lo protege. Esto se va descomponiendo y va produciendo un material que se convierte en hidrocarburo, que es básicamente materia orgánica muy, muy fragmentada. Este hidrocarburo no se queda acá, suele moverse hacia otra roca. Uy, perdón. Suele moverse hacia otra roca donde ya no se puede mover, que se llama roca reservorio. Y en esa roca en general es donde después nosotros es- exploramos, ponemos una bomba de hidrocarburo y nosotros sacamos de acá el petróleo. Esto es básicamente de dónde sale el petróleo y el gas natural. Está en rocas, básicamente. Está en rocas sedimentarias. O sea que entonces el petróleo solo se extrae de los océanos. No, 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 O- no. No, ah, ¿por qué? Es como, muy buena pregunta esa, igual. Muy buena pregunta. De hecho, yo lo acabo de decir con los océanos. Hay dos cosas. Eh, Eso que mostré en un océano podría suceder en un lago. Pero además, por más que se haya formado en un océano, los océanos del pasado pueden estar en los continentes de hoy.
¿Qué significa eso? Es una gran pregunta. Paso. Hace, perdón, no te escuché si alguien habló. Claro, por el proceso de subducción, los océanos ahora forman parte del continente. Hay varias cosas, pero sí, la formación de montañas, por ejemplo, hacen que parte de las rocas que fueron de un océano ahora estén en superficie. Ese es un caso. Eh, Me encantó la pregunta porque hace no mucho tiempo, el siglo pasado, el anterior, se encontraban fósiles de mar, ¿no? De organismos que claramente eran fósiles marinos, ¿no? Unos eran, por ejemplo, estos que se llaman amonites, que eran parientes de los pulpos. Parecen caracoles, pero en realidad estos eran unos bichos que tenían unos tentáculos así. Se encontraban amonites, se encontraban fósiles de bivalvos también, o caracoles, y se los encontraban en las montañas. Y la gente tenía muchas hipótesis. Algunos decían que eran víboras enroscadas, fosilizadas, ¿no? Pero en realidad otros decían, sí, claro, son fósiles marinos de hace mucho tiempo, pero esto es por el gran diluvio. Hubo en algún momento un océano que cubrió todo nuestro planeta y luego ese océano retrocedió y quedaron los fósiles en las puntas de las montañas. Ahora capaz que no suena descabellado, pero en ese momento era una explicación muy razonable y tenía bastante sentido. Digo, bueno, ¿por qué tengo fósiles en el medio del continente? Bueno, fósiles marinos en el medio del continente. Bueno, y la razón es una de las que es la que dijo la compañera. La subducción nos puede hacer que las capas que están en el océano después se transformen en montañas que están en los continentes. Puede pasar sí que el océano retroceda y nos quedan capas que se formaron en costas, nos queden ahora en los continentes. Pueden pasar varias cosas. Pero es muy buena la pregunta que hiciste, porque significa que grandes zonas donde nosotros extraemos petróleo hoy en día, como por ejemplo la cuenca neuquina, que está cerca de la cordillera, en algún momento eso fue un mar. Bien, y después hay otra cosa que forma parte de esta unidad, que no le dedicamos tanto tiempo, pero es interesante. Ahora bajó un poco el entusiasmo, no deja de ser súper importante, pero bajó un poco el entusiasmo de lo que es el litio. Los autos, como todos sabemos, funcionan a nafta o diésel que sale del petróleo. Pero cada vez más estamos viendo autos eléctricos. Los autos eléctricos tienen una batería de litio, como la de los celulares, pero mucho más grande. El litio que no es exactamente un mineral, es un elemento químico. Se encuentra en los salares. Se encuentra en muchos lados, en realidad, pero se lo está explotando de los salares, que nosotros tenemos bastante en lo que es toda la zona de la Puna, Jujuy, Salta, compartido con Chile y Bolivia, un lugar que se llama Triángulo o Cuadrilátero del Litio, que es una zona donde hay muchos salares. Esos salares son yacimientos mineros en algunos casos, no en todos, donde se saca litio. Y ese litio se usa para hacer las baterías que después van a utilizar los autos. Como ven, lo que yo les decía desde la época de nosotros en las cavernas, el hombre siempre se movió a través de diferentes usos de recursos minerales. Minerales o, bueno, en este caso recursos hidrocarburos. Pero siempre estamos cambiando una cosa por otra. No es ningún juicio de valor. Simplemente digo cómo fue la historia a lo largo de nuestra historia. Y ahora sí llegamos. No, esto lo dejo para el final y les completo el programa de la materia y dejo después el trabajo práctico para el final. Después vienen algunas unidades donde empezamos a meter cosas que no podemos meter en las otras unidades. Vamos a ver conceptos de estratigrafía y geología estructural. Básicamente, por qué las rocas forman estas capas que se llaman estratos. Estos estratos son muy importantes porque básicamente nos van a contar la historia de nuestro planeta. Son como las hojas de un libro. Es un libro que no está completo, es decir, nosotros no tenemos todos los estratos en todos lados,
pero cada uno de estos estratos nos representa un momento de la historia geológica. No sé cuánto, porque eso depende del lugar donde estemos, pero por ejemplo, esto que está acá, tranquilamente podrían representar, no sé, 2 millones de años. Donde este es el estrato más viejo y este es el estrato más nuevo. Entonces, entre esto y esto pasaron 2 millones de años. Lamentablemente, este libro no está completo en todas partes, es decir, podemos encontrar pedacitos de ese libro en diferentes partes del mundo. Y como vayamos juntando esos pedacitos, podemos reconstruir toda la historia de nuestro planeta, que es lo que vimos en la unidad 2. Para mostrarles de dónde salía la historia de la Tierra, tenía que atravesar todas las unidades 3 y 4 para mostrarle que son las rocas. Si empezaba por este lado, no se iba a entender nada. Entonces, bien, vamos a ver por qué pasa esto, por qué las rocas se acumulan en esta forma horizontal, cuál es la importancia de esto, para qué nos puede servir. Yo les adelanté un poquitito con del petróleo. Pero además vamos a ver qué pasa con esos estratos que son en principio hojas horizontales, qué les pasa después cuando empiezan a actuar las fuerzas de las placas tectónicas, ¿no? Estas famosas fuerzas que nos comprimen las rocas. Y bueno, pasa que esos estratos se empiezan a deformar, se empiezan a doblar o se empiezan a fracturar. Y es un momento ideal para hablar de sismos, porque básicamente cuando hay sismos es porque se están fracturando rocas en algún lugar del planeta, en el subsuelo en general. Los sismos son un fenómeno, un peligro geológico que tenemos en nuestro país. No es el país con más peligrosidad sísmica del mundo, como puede ser Chile, México, Indonesia, esos países, Japón, que tienen muchísima más actividad sísmica. No obstante, tenemos dos provincias con un riesgo sísmico elevado, que son San Juan y Mendoza. Las dos ciudades, tanto San Juan como Mendoza, fueron destruidas completamente por sismos y tuvieron que ser reconstruidas desde sus ruinas. Em, Esto para los que les guste más la historia, les dejo pensando cuáles fueron las consecuencias históricas del sismo de 1943, creo. Ahora me olvidé si era 43 o 44. Pero para que vean que algunas cuestiones geológicas después repercuten en cuestiones incluso políticas. Entonces, bien, como marcar una diferencia, nosotros no somos exactamente geógrafos, pero sí vamos a ver en la unidad 7 paisajes. Ahora sí nos vamos a concentrar más en lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, como les decía, ríos. Vamos a poder ver si se van al sur. Nuestro país es, la verdad, una cosa excepcional a nivel mundial de todos los paisajes que tenemos. Nosotros podemos ir desde ver un glaciar hasta las cataratas en un ambiente de selva tropical, hasta si nos vamos al norte a un ambiente desértico y árido, de puna y salares. Entonces vamos a tener un montón de tipos de paisajes en nuestro país. Que eso, bueno, si tenemos la suerte, el tiempo, el dinero y la posibilidad de viajar, podemos empezar a ver un montón de manifestaciones de nuestro planeta. Entonces, la unidad 7 se la vamos a dedicar a nuestro país. La vamos a dedicar a ver diferentes paisajes. Bueno, acá puse uy, ahora me olvidé si esto era sí, Mar del Plata y el Chaltén. Vamos a ver diferentes paisajes. Vamos a ver, si quieren, esto no es obligatorio, pero les voy a invitar a que me muestren fotos de algunas vacaciones que tuvieron y vieron algo que no saben lo que es. Y nos vamos a dedicar bien a lo que es la geomorfología. Que la geomorfología, disculpen el orden de las diapositivas, no es exactamente geografía, porque muchos vieron algo de esto en el colegio como geografía, pero la geografía es una ciencia social. Se encarga más de lo que es el estudio de los territorios, qué sociedades los habitan, pero en cierta medida la geografía física,
se le dice así, geografía física y geomorfología son lo mismo. Vamos a ver, ríos, glaciares, desiertos, me falta alguno más, costas. En general esto lo hago a votación, como no nos entran todos los temas, yo les doy algunas opciones para que veamos y traemos ese caso para ver en la materia de ese día. ¿Para qué sirve esto? Tiene un uso práctico, que es que si ustedes leen el Tarbook, especialmente digo, porque capaz que en esta materia no vemos todo el contenido, pero si ustedes leen un poco sobre geología, después todo lo que vean en sus vacaciones, y no hace falta irse muy lejos, desde que se vayan hasta una isla en el delta de Tigre, o que se vayan unos días a, no sé, Olavarría, Tandil, Cierre la Ventana, algún lugar de Buenos Aires. Cualquier cosa que vean les va a cambiar la visión si estudian geología. No la carrera, si leen apenas el Tarbook. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las cosas de otra manera. Decir, che, de golpe son millones de años. No empiezo a ver una montaña o una roca o una piedrita o un acantilado. Empiezo a ver cosas. Ah, mirá, esto era distinto antes, hubo alguna transformación, acá el mar retrocedió y me dejó una roca con fósiles a 100 metros de altura. Empiezan a ver las cosas distintas. No necesariamente las van a entender. Yo no las entiendo siempre cuando viajo. Muchas veces viajo y digo, ¿qué pasó acá? Y me pongo a leer y la historia geológica del lugar y lo entiendo un poco más, pero van a tener la curiosidad de entender un poco más qué es lo que pasó en los lugares que visiten. Por último, tiene una aplicación muy práctica y con esto vuelvo al el stream del CONICET. En el stream del CONICET había una geóloga que se encargaba más de lo que era, bueno, por supuesto, las rocas y el tipo de sedimento o qué cosas se encontraban en el océano de ese estilo. Pero hubo otras misiones, ¿no? La del barco con los biólogos, otras misiones de barcos que se encargaron de hacer la batometría del océano. ¿Qué es la batometría? Bueno, es la topografía del océano, la profundidad del océano. Y descubrimos, ya se sabía, pero afinamos un poco el ojo, de que nuestro país en realidad no termina en la costa. Nuestro país sigue. ¿Cuánto sigue? Bueno, hay tratados internacionales que delimitan los países en base a lo que es la plataforma marina. Que la plataforma marina es cuánto continúa el continente debajo del agua. Eso es la plataforma marina. Y nuestro continente, nuestro país, continúa mucho. Tenemos una plataforma muy extensa, de hecho, muchísimo más extensa que la de Brasil. Si se fijan, lo voy a dibujar acá. Lo voy a dejar en rojo. Fíjense lo que es la plataforma marina de nuestro país y lo que es la plataforma argentina de Uruguay y Brasil. Y esto no es un capricho de decir, che, nos agarramos más del mar. Realmente la plataforma continental es así. O sea, tenemos más espacio en la plataforma marina. Em, Ellos tienen más petróleo en la plataforma marina, pero no tenemos más extensión. Entonces, determinamos que la plataforma marina continúa bastante más. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, las Islas Malvinas y parte de la Antártida forma parte de la misma plataforma continental. Todo esto igual no es plataforma, porque hay cosas que exceden la plataforma, como parte del reclamo territorial, pero todo esto sí. Y fíjense, las Malvinas no son ni más ni menos que parte del continente emergido como islas. Son parte de la plataforma continental emergida y como tal hay argumentos jurídicos que sostienen nuestro reclamo sobre Malvinas. Eh, ¿A qué viene todo esto? Que esta materia nos va a llevar a pensar un montón de cosas. No solamente vamos a ver sobre piedras, vamos a ver desde
cuestiones hasta políticas, cuestiones que podemos tener diferencias incluso de, más cuando hablemos con el tema del medio ambiente, porque siempre ahí hay visiones diferentes, pero vamos a hablar mucho de minería, vamos a hablar de recursos minerales, vamos a hablar un poco de extensión territorial. eh, por lo tanto, yo creo que empezamos hablando de una piedrita y terminamos desencadenando un montón de discusiones y conversaciones que son impensables para lo que tenía el nombre de la materia, ¿no? Que es la vida secreta de las rocas. Ahí Gabriel contestó lo del sismo de 1943, después si quieren pueden ver la historia. Em, bueno, estimados, siendo las 8:30, cumplo mi promesa de terminar antes. Nos vamos a ver la clase que viene de forma presencial en la universidad. El aula ya está confirmada, creo que se las adjunté en el mail, ahora no me acuerdo cuál era. Cualquier cambio que haya, porque puede pasar de que yo no pueda ir a la universidad, mi gato es insoportable. Em, Cualquier cosa que pase, que no pueda ir a la universidad, que se me complique, que la universidad tenga algún percance, que puede pasar de que ocupen el aula por algún congreso que ha pasado o algo así, tenemos que pasar online, yo se los comunico por mail. Me sumé al grupo de WhatsApp, eso es otra cosa que no les dije. Pasen ahí el link de WhatsApp para los que no están. Yo voy a estar como espectador, no soy administrador, no es el canal oficial, no estoy, este es el disclaimer legal, no estoy obligado a leer lo que escriben en el grupo de WhatsApp. Por lo tanto, no digan, profe, le dije en el grupo de WhatsApp o profe, dije en el grupo. No, yo no estoy obligado a leer ese grupo. Me sumo como espectador. Voy a tratar de reflejar los contenidos que les mando por mail, por WhatsApp. Pero los canales de comunicación oficial son el mail y, por supuesto, los que les envío a través del campus. Perdón que me ponga la gorra con eso, pero WhatsApp no es la herramienta profesional para esto, pero sí entiendo que es muy práctico y a veces a mí también me sirve replicar los mensajes para que los vean todo el mundo. Por lo tanto, han pasado varios años desde que dije no me voy a sumar al grupo de WhatsApp, lo empecé a hacer. Respetemos eso también, ¿no? De que si me mandan un mensaje que no sea privado, que sea en el grupo, que tengan un poco de criterio en ese sentido. Dicho esto, ¿alguna consulta? No, no, profe. Solamente me quedé mirando el Michi. Es un pesado, es un pesado. Nada, no me Pero deja. después todo bien. Bueno, espero que Profe, yo le quería haya. hacer una... Sí, sí, Melissa, sí. Sí, perdón, pero los días que sean presencial probablemente yo tenga que ir con mi hijo. ¿Hay algún problema? Tiene 6 años. No, para nada, Melissa. Y si no Bueno, podés, no perfecto. pasa nada tampoco, vos avisame. No, el Quiero, tema es que a igual, esa hora, todos los lunes, no hay nadie que me lo pueda cuidar. no pasa nada, Melissa. Avísenme cuando son esos Gracias. casos, igual como hubo alguien que me avisó, ya me olvidé el nombre, pero que me había avisado que no podía porque tenía un trabajo. ¿Por qué? Porque esto no significa que las clases presenciales sean optativas. La materia tiene una asistencia obligatoria como todas las materias. Yo les permito que, si no tengo ningún problema por sus causas, pero sean responsables. A mí me gusta más guiarme más por la responsabilidad de cada uno. En ese sentido, respondo de vuelta a lo del chat, no voy a tomar lista, salvo que vea que no están viniendo. Yo entiendo que hay mucha gente que va a dejar la materia, entonces no voy a pretender que sean 80 todos los días, pero si veo que de golpe empiezan a haber 15 asistentes, no, bueno, dice, no, te voy a empezar a tomar lista porque no están viniendo a la materia. Bueno, por mi lado, que yo te dije, vos quédate tranquilo porque me recontra interesa la materia. Vale. Soy fanático de la montaña y Ah, chicos, por... hace rato Sí, me quiero anotar perdón y nunca había. Rubén, me olvidé que me faltó algo muy importante, no se vayan, ya terminó la clase. Me copé con el contenido y no les di esto. No importa, pues yo lo voy a repetir. Son 5 minutos más. ¿Qué hacemos entonces para aprobar esta materia? Tenemos dos cosas. Tenemos un examen que es asincrónico. Es decir, ustedes se van a meter en cualquier momento de una semana, que vamos a definir más adelante. En cualquier momento de la semana ustedes se meten al campus y pueden contestar una serie de preguntas. Choice,
sobre la materia, hasta la unidad 4 o 5 en general. ¿Bien? O capaz un poquitito más, depende de lo que lleguemos. Eso va a ser una nota de evaluación, ¿ok? Y va a tener su recuperatorio, que va a ser la semana siguiente. Si no pasan el 4, tienen que ir recuperatorio. Si quieren promocionar, tienen que tener una nota mayor a 65. Por lo tanto, si se sacaron entre 4 y 65, también pueden rendir el recuperatorio. Eh, Incluso si sacaron 65 y me avisan, pueden recuperar también y sacarse un 10 si quieren. O sea, eso es a criterio de ustedes. Eso va a ser una nota. ¿Qué hacemos con la otra nota? La otra nota es un trabajo práctico. El trabajo práctico, como acá no podemos hacer un trabajo de campo, yo no lo quiero prometer porque el cuatri pasado no lo pude cumplir por motivos personales, pero siempre hacemos una salida al cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta es un lugar vistoso, turístico, para ver un montón de rocas que están usadas en sepulcros y esculturas. Podríamos hacer tranquilamente una excursión al cementerio de Morón si quieren, pero no va a ser tan vistoso. Yo pensé también que podíamos en realidad hacer una salida por los alrededores de la facultad. Caminamos así tipo excursión de jardín de infantes por los alrededores y vamos viendo rocas. Es otra posibilidad. No me quiero comprometer a ninguna de las dos. Pero, ¿por qué cementerio si Costanera Sur, por ejemplo, lo que es la reserva natural, tenés los acantilados, son todas rocas? Sí, sí, no, ¿por qué? Porque vamos a hacer un trabajo de geología urbana en el sentido de que vamos a ver geologías aplicadas, rocas aplicadas al entorno urbano. Es decir, rocas que ya se han sido extraídas de su lugar y estén aplicadas a, por ejemplo, Tipo esculturas, mármol. sí, principalmente mármoles, granitos. Y ustedes van a tener que recolectar, no juntarlas físicamente, sacar fotos de 3 rocas distintas. Una sedimentaria, una ígnea y una metamórfica, que por ahora se las dejo así porque no hemos hablado de eso. Nada, eso como para dar los criterios de evaluación que no se los había dado. Yo después voy a tratar de definir bien esto, si hacemos la excursión, si hacemos una salida alrededor de la facultad, si hacemos otra cosa. A mí lo de Rubén me parece interesante, va por otro lado que no es la geología urbana, pero puede ir, no lo había pensado tanto. Eh, y bueno, yo más adelante les defino bien las fechas, ¿bien? Por ahora no las tengo bien claras. Bueno, ahora sí, estimados, lo dejo libre. Gracias por sumarse. Hasta luego, profe, buenas Gracias, noches. profe. Gracias, Buen fin de profe. semana. Profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe, buenas Hasta noches. luego.